Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a hacer otro video, pero este video no va a ser relacionado a las ayudas en el canal ni en los grupos de Facebook. Este video va a ser de aprendizaje para todos. Vamos a enseñarles un poquito, bueno, voy a enseñarles un poquito de los colores en los canarios, la mezcla de colores. Muchos acostumbran a mezclar colores. Por ejemplo, vamos a suponer que el de allá atrás fuera blanco y muchos acostumbran a hacer cruza de blanco por blanco, pensando que es la mejor forma de tener canarios blancos. Ellos lo que buscan es tener canarios blancos. Pues bien, otros acostumbran a cruzar canarios así, pintitos, como les dicen ellos, píos, así se llaman, con canarios limpios, lipocromo. Esa es otra cruza que hacen. Otros acostumbran a cruzar canario de fondo amarillo con canario de fondo rojo, ¿vale? Y así sucesivamente, amigos, vamos a hacer este video aclarando ese tipo de cosas. Y por ejemplo les voy a dar, vaya la redundancia, más ejemplos de lo que les pueden dar algunos cruces que ustedes hacen, ¿vale? Pero antes que nada, amigos, si los quiero invitar a que se suscriban, no sean malitos, denle click en suscribir si estás viendo mi video en Facebook, porque la verdad es que ahora sí me ha ido este mes pésimo en los suscriptores, amigos. Solamente, no les miento, pero de grupos de 40,000, 5,000 personas, he enviado mis videos, mi solicitud, y no me van a creer que solamente me jalo uno o dos personas de un grupo de 50,000 personas. Entonces el apoyo sí es demasiado poco. A veces sí como que se bajan los ánimos porque realmente uno esperaría que se sumara más gente, ¿no? Y siendo algo donde no se cobra, solamente es cosa de dar un clic o dos, uno en suscribir y uno en la campanita, y con eso bastaría. Si todos nos apoyáramos de esta manera, créanme que mucha gente también enseñaría todo lo que sabe, no se lo guardaría, ¿vale? Entonces espero, amigos, que sí me puedan apoyar. De favor, ahí regálenme un clic en suscribir aquí en el canal de YouTube y otro clic en mi página, La Cría de Canarios MX. Amigos, si ves el video en Facebook y le das clic en suscribir, pero te pide datos para suscribirte, vete a YouTube, más fácil, búscame como La Cría del Canario MX y ahí te aparece mi canal y le das clic en suscribir y ya no tienes que poner datos, ¿vale? Muchos se asustan por eso, pero realmente es muy fácil suscribirse al canal, buscarme en YouTube, La Cría de Canarios MX, y regalarme ese clic y el otro en activar la campanita. Bien, amigos, siguiendo con el video, vamos a ver, cuando nosotros vemos un canario así, limpio, sin manchas negras, como el que está ahí, ese canario, aquí en México muchos le dicen limpio, pero en realidad es un canario lipocromo, ¿vale? ¿Cuáles son los canarios lipocromos? Los canarios amarillos, los canarios rojos y los canarios blancos, blancos, dominantes también. Entonces, esos son los tres tipos de lipocromo que hay. ¿Cuándo es un canario melánico? Un canario melánico es así, así, pintito, ¿vale? El ágata es una mutación de canario melánico también, pero no me voy a desviar en eso, ¿vale? Yo voy a referirme a los colores. Pues bien, ¿qué pasa si nosotros cruzamos un canario blanco que es dominante con... ¿Cómo vamos a saber que es dominante?
cuando en la orilla de las alas tiene una mancha, ahora sí que amarilla. Aquí en la orillita se le ve amarillito. Ese es un canario blanco dominante. Cuando no tiene nada de amarillo en las alas y la piel es más rosita, es un canario blanco recesivo. Esa es otra mutación del canario blanco que se transmite de diferente manera. Ahorita no les voy a hablar de cómo se transmite, pero lo que sí les puedo adelantar es que si ustedes cruzan un canario blanco dominante con otro canario amarillo, les va a dar mitad y mitad. 50% canarios blancos dominantes y 50% canarios amarillos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vamos a cruzar entre blancos, ¿qué va a pasar? Que al ser los dos dominantes, se llama gen dominante, y cuando lo ponemos en doble, por ejemplo, ese tiene uno y este suponiendo tuviera el otro, lo que estamos haciendo es ponerlos en homocigosis. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una doble dosis del gen, por lo tanto es doble blanco dominante. ¿Y qué pasa cuando hay doble blanco dominante? El 25% de los huevos que te nazcan, suponiendo que fueran 4, que te nazcan, no, perdón, que ponga la hembra, suponiendo que puso 4 huevos, uno se va a abortar porque es factor letal por cruzar dos blancos dominantes. ¿Qué va a pasar con los otros? Sí vas a sacar más blanco dominante que si hicieras otro cruce, pero esos blancos dominantes se te van a estar enfermando. Son canarios no muy vivos, ahora sí que son muy propensos a enfermedades y en parte salen pocos. Entonces, ¿a qué me refiero que salen pocos? Y acabo de decir que ese cruce te da más blancos. En que la genética no siempre te va a dar al 100%. Entonces, no nada más porque yo te digo 50% y 50%, quiere decir que en una nidada de 4 te va a dar 2 blancos y 2 amarillos. No, te puede dar los 4 blancos y los 4 amarillos, o 3 amarillos y 2 blancos, o así sucesivamente. Ya ahí me pasé por uno, pero así, la idea es que me entiendan que no siempre da lo mismo. ¿A qué se refiere con el 50% y 50%? Que de todas las nidadas que se eche la hembra, suponiendo que fueran 3, 4 nidadas, tienes mitad de probabilidades de sacar 50 y 50 de un color, ¿vale? Entonces, cuando nosotros cruzamos blanco con blanco, si es dominante es mal cruce, no lo hagas. Cruza blanco con amarillo, es lo más común, y vas a sacar 50-50. Si tienes blanco recesivo, cruza blanco recesivo con blanco recesivo, o blanco recesivo con portador de blanco recesivo, o blanco recesivo con amarillo. Cuando tú cruzas un blanco recesivo con un amarillo, te va a dar todos amarillos portadores de blanco recesivo, ¿vale? Entonces, cuando tú cruzas, ahora vámonos para acá, un canario de fondo amarillo como es este, con un canario de fondo rojo, suponiendo que fuera este, lo que vamos a lograr es un canario naranja. Un canario así de naranja. ¿Por qué? Porque hay una codominancia de los colores. ¿Qué quiere decir codominante? Que el color rojo y el color amarillo se van a mostrar los dos al mismo tiempo. Entonces, como ninguno domina, lo que va a pasar es que va a ser un canario naranja. Y como comentaba, ¿qué pasa cuando nosotros cruzamos un canario así limpio, lipocromo, con un canario pintito? Lo que vamos a conseguir es en su mayoría así pintos, ¿vale? Y estas generaciones van a ir dando canarios pintos, pero si llega a dar el caso que te llega a salir un canario así lipocromo, pero puede tener
con que tenga una o dos plumitas o una manchita en el pico o en las patas negra, ya es un canario pío, entonces ya es melánico, ¿vale? Por eso siempre se recomienda cruzar lipocromo o en su caso, como decimos en México, canarios limpios o lisos con canarios limpios y lisos para tener más ejemplares de este tipo. Y si te llegan a salir píos es porque provienen tus canarios lipocromo de canarios píos, ¿vale? Por ejemplo, en el rojo, amigos, cuando nosotros tenemos dos canarios así lipocromo rojos, los llegamos a cruzar y nos da a veces un pío. ¿Por qué? Porque todo el canario, todo el canario en su genética trae un canario ancestral, o sea, un canario muy parecido al canario verdín, parecido al verdín así verde. Entonces ellos traen en su genética eso, nunca se va a poder quitar. Cuando tú cruzas un limpio, un lipocromo con otro lipocromo, a veces te da un canario pío. ¿Pero por qué? No hay que olvidar que el canario rojo viene del cruce del cardenalito de Venezuela con un canario, una canaria, ¿vale? Que se fue cruzando y fue seleccionando y hasta ahora llegó a pasarse esa característica de asimilar el color y expresarlo en el fenotipo. Fenotipo es todo lo que vemos. Nosotros vemos el canario y este tiene un fenotipo de fondo rojo y es pío. Eso es lo que vemos. Genotipo es lo que lleva dentro y no lo vemos. Por ejemplo, este canario puede ser portador de ágata y yo no lo veo y solamente me doy cuenta hasta que lo cruce. A eso se refiere, ¿vale? Para que me entiendan en términos. Entonces, al cruzar dos canarios limpios, da ese canario, pero porque viene del resultado de una hibridación y el cardenalito de Venezuela es ahora sí que un ave melánica, ¿vale? Tiene melanina, es rojo pero tiene melanina y es por eso que nos llega a dar canarios así píos. Y no quiere decir que sean canarios de mala calidad, sino que a veces esos canarios son los que más parentesco tienen con el cardenalito de Venezuela y son los que más pigmentan a veces por la cercanía que tienen hacia el cardenalito, ¿vale? Entonces, también el canario amarillo lo que vamos a hacer es cruzarlo con amarillo. Nosotros acostumbramos a decir que no mezclemos los colores. Pero a veces, amigos, yo entiendo que no hay de dónde sacar ejemplares. Entonces, si tú cruzas un canario de fondo rojo con un canario de fondo amarillo, ten en cuenta que te va a dar canarios naranja. Si tú cruzas dos blancos, toma en cuenta que vas a tener factor letal, ¿vale? Y un huevo no van a ser. Y los demás van a ser canarios blancos, los que te salgan blancos, pero van a ser de pluma muy fea, ¿vale? Yo no recomiendo ese cruce. Entonces, aquí cabe mencionar, hay muchísimas mutaciones, amigos. Me gustaría poderles decir algunas. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un canario bruno muy parecido, vaya, al ágata, pero color canelita. Aquí en México los conocemos como canarios canela. Por ahí estaba viendo en los grupos que a veces los cruzan y no saben cómo. Si yo cruzara este canario canelita con un canario así o un canario verde, lo que me estaría dando es puros canarios así y así. Nunca me va a dar un canario canelita. ¿Por qué? Porque todos los machos, suponiendo que esta fuera hembra, todos los machos van a ser portadores de bruno, de canela. Entonces, ahora, si este canelita, el que está atrás, fuera macho y yo lo cruzo con una hembra así o una hembra pía, lo que nos va a dar son machos píos, así como ese, y hembras brunas. Ahí sí, todas las hembras que te nazcan canelas, vaya, todas las canelas que te nazcan van a saber
que son hembras, ¿vale? Todas. Tú ya puedes sexar desde el nido, desde aún cuando no tenga pluma el canario, que todavía no abre los ojos y están ahí así, mira. Te voy a enseñar cómo. Aquí están los pollitos. Los canarios brunos tienen los ojos, se ven rojos, así rojizos. Eso se les va quitando al pasar del tiempo y van creciendo. Pero cuando tú haces ese tipo de cruces de el macho bruno con cualquier hembra pía, blanca, naranja, con que no sea un mutado, que no tenga diferente mutación, porque ahí sí ya estaríamos cambiando la jugada. Pero cuando tú cruces con un verde, con un gris, con un blanco, con un naranja, con un amarillo y el macho sea canela, todas las hembras de nido, vaya, todos los pollos que tengan los ojos rojitos van a ser hembras. Tú ya desde ahí vas a sexar, ya sabes cuántas hembras te dio esa pareja, ¿vale? Entonces, amigos, esto es muy largo, el video quisiera hacerlo un poquito más, pero la mezcla de colores ustedes la pueden hacer siempre y cuando sepan lo que va a dar y lo que buscan, ¿vale? Porque no pueden mejorar si hacen este tipo de cruce, un rojo con un amarillo. Si no tienen de otra, adelante, amigos. No hay nada porque no van a concursar, van a ser para ustedes por simple gusto y no va a pasar nada, ¿vale? Van a tener canarios, pero no van a tener buena calidad en sus aves. Siempre hay que cruzar canarios rojos con canarios de fondo rojo, canarios amarillos con amarillos, blancos con amarillos, blanco recesivo con amarillo o portador de blanco recesivo y canela o bruno con bruno para que te dé 100% brunos, ¿vale? Entonces les dejo el video, amigos. Quisiera explicarles más, pero me alargo demasiado y luego para subir los videos cuesta mucho trabajo. Entonces no se olviden de suscribirse, amigos. Vamos a seguir subiendo videos de este tipo para no solo mostrar soluciones a los problemas, sino que también vayan aprendiendo, ¿vale? Saludos, que estén bien, suscríbanse y denle like, síganme, compartan en los grupos y ahí estamos. Que estén bien, bye.